Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy estamos con Ramiro Lafarga en un episodio súper especial en el que Ramiro pues, nos hace el favor de compartir un rato con nosotros pues, para hablar de lo que nos obsesiona, ¿no? De la industria telco y sus tendencias. Hola Ramiro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por Muy la bien, invitación. muchas gracias a ti, Ramiro, por venir. Ramiro, me contabas, estábamos mientras preparábamos esta conversación, ¿no? Que actualmente estás con Teras Capital, que es un fondo de inversión, y estás viendo muchas operaciones en la industria telco, pues tanto aquí en Europa como en América Latina, ¿no? Porque tú has viajado pues, por prácticamente todo el mundo, ¿no? Has estado en 9 países, si contamos España, ejerciendo pues, cargos en la industria telco. Y bueno, tus últimas 4 asignaciones han sido como CEO, ¿no? Yo te conocí cuando estabas en Perú, eras el CEO de Entel Perú, luego has estado en Colombia, donde también coincidimos, y antes pues habías estado en Eslovaquia y Polonia, también con esa posición, ¿no? La máxima posición en operadoras de telecomunicaciones allí, ¿no? Es desde luego un periplo impresionante, ¿no? Y es algo que siempre hemos comentado, ¿no? Eso incluso lo estás contando, ¿no? Has escrito un libro, ¿no? Y tienes también un Sí. podcast y es estupendo. Sí. No, estoy... el año pasado, fruto, te diría, de la situación que viví en la empresa, que en este caso fue Colombia, que estaba al borde de la quiebra, por falta de financiamiento del accionista, bueno, todo un problema, y era representante legal, además. Oh, sí, Tenía la forma, con todo lo que eso significa, sí. Entonces, la forma de poder catalizar esto y hacer mi terapia fue escribir un libro. Y eso fue lo que hice, fue todo el resumen, mira, acá te lo muestro. Fue todo el resumen de las experiencias que he tenido en todos estos países. Y hay muchos aprendizajes a prueba de base y error que para los que somos del mundo telco, te diría, vale la pena darle una vuelta. Esto está en el podcast, está en YouTube, tal como Lo Adaptable, o mi nombre, Rafael. ¿No? Perfecto. Vale. A mis oyentes se lo recomiendo. De hecho, pues, tienes entrevistas con personas la más de interesantes, ¿no? Y yo creo que es pues, una lectura y algo que escuchar y que ver que merece la pena. Pero aquí hemos venido a hablar de telco también, ¿no? Que es de lo que hablamos. Me contabas, y es estupendo poder hablar contigo de esto, de las similitudes y las diferencias, ¿no? Que ves entre los mercados que tú conoces muy bien, ¿no? Cómo son las cosas en Europa, suponiendo que Europa es un todo homogéneo, que efectivamente pues no lo es, y en la TAM, que es más heterogéneo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, tenemos que simplificarnos y tenemos que tratar de hacer esas comparaciones, ¿no? Y me decías que incluso manejabas una lista, ¿no? De tendencias y diferentes, sí. Sí, yo me anoté unos puntos acá, son como 10 puntos, si querés podemos ir en orden. Perfecto. Y bueno, una de las primeras cosas que veo es que y esto es a nivel mundial, ¿no? La industria se enfrenta a una baja generalizada de la rentabilidad. O sea, la rentabilidad ya no es lo que era. Estos márgenes de EBITDA sobre revenue del 50% ya no. Salvo algunos casos importantes, pero en general ha bajado bastante. Y esto se da tanto en Latinoamérica como en Europa. Yo te diría que quizás en Latinoamérica es un poco más acuciante el tema porque los ARPUs son más bajos, obviamente, en euros o en dólares. Lo mida como lo mida, siempre son un poco más bajos. Por ejemplo, el ARPU acá de un móvil está, no sé, de 10 a 20, y en Latinoamérica va de 5 a 10, más o menos. Entonces, claro, y uno dice, no, pero el OPEX y el CAPEX también son más, si el ARPU más bajo, también el OPEX y el CAPEX son más bajos. Y es verdad cuando uno toma el componente humano, porque los sueldos también están en las monedas, digamos, de uno de los países, pero cuando pones el componente tecnológico,
Es decir, lo que se le paga a los vendors o lo que se le paga a la parte, digamos, de fierros, no hay mucha diferencia entre Latinoamérica y Europa. Entonces, ahí sí le pega mucho más al balance, digamos, de un operador latinoamericano que a un europeo. Pero bueno, eso es un poco lo que yo veo, así, a grosso modo, como industria. Ahora que estoy más financiero con este fondo en el que trabajo. El otro día tenía yo una conversación con el equipo directivo de una Towerco, ¿sabes? Estábamos hablando también del futuro y incidíamos en este... Porque claro, las Towerco son la infraestructura y están al final y no imaginaban recibir la presión que están recibiendo porque todo esto se traslada en la cadena, ¿no? Y les decía que ante esta perspectiva, que es la propia de una industria que ha madurado, ¿sabes? De algo que ya no crece y ahora es maduro, ¿sabes? Pues te coloca en una situación en la que lo único que puedes, lo que tienes que hacer es obsesionarte absolutamente por el ahorro, por la eficiencia, ¿sabes? Y también le decía que para mí eso es un infierno, ¿sabes? Yo no soy la persona para hacer eso, pero es la situación en la que tú te has encontrado, ¿no? Y la que has tenido que gestionar, esa obsesión, ¿no? Por la eficiencia, ¿no? Es verdad, es verdad. Hay mucho trabajo de marcar el lápiz y todo. Claro, ya no es la industria que crece y no tiene techo. No, el techo ya se encontró zapato y ahora es cómo se administra una baja creciente de lo que es la telco tradicional, estamos hablando, ¿no? Porque por eso están todas estas ideas de reconvertirlas en empresas más digitales, que amplíen los esfuerzos, que se verticalicen, que se integren, etcétera, ¿no? Sí. Así es, así es. Bueno, otro elemento que está pasando, yo creo que esto sí pasa en todos lados, es el mercado está muy movido, fíjate, Joaquín. Yo veo que si uno compara con los últimos de los 2 últimos años para acá, se está moviendo como nunca en cuanto a los players, cómo van cambiando. En Latinoamérica, bueno, todos sabemos, a los que estamos en España, Telefónica está dejando Latinoamérica con excepción de Brasil, que sigue siendo uno de sus pilares, pero después todo el resto de los países se está yendo. Y está entrando Millicom, que Millicom es la parte de Iliad que está en Latinoamérica, digamos así. Sí, Y eso está ganando mercado, entonces es el nuevo, el gran, siempre estuvo Millicom, pero ahora está ganando presencia en muchos más países. Compró 3 países en los últimos 6 meses, ¿no? Entonces, y después también, que es el de Slim, que sigue siendo el líder y sigue consolidando y sigue creciendo. Después están las locales, que tienes locales que son casi incumbentes, como Telecom en Argentina o Entel en Chile, también presencia en Perú. Las gubernamentales, como la que está en Uruguay y en Ecuador. Venezuela no, digamos, es un caso aparte. Y ese es un poco el contexto. Bueno, y México sigue siendo el rey de Slim ahí, ¿no? Entonces, ese es como el fenómeno de lo que está pasando. Y bueno, y acá en Europa también, lo que se escucha de parte de los operadores es que estamos más dispuestos a comprarse o a venderse, digamos, todos con todos. Eso es. Ahí, y yo creo que enlaza bien con la primera tendencia que has señalado, ¿no? Conforme se reducen los márgenes, pues la necesidad de ganar de tamaño también parece más obvia, ¿no? Porque te permite ser más eficiente, por una parte, y luego además también pues encontrar otras estructuras que se acerquen mejor a un mercado tan competitivo, ¿no? Como el que podemos ver en Europa y en muchas zonas de América Latina. Entonces estamos en esa plena transición, ¿no? Es fácil de contar el número, ¿no? De 4 operadores móviles a 3, vamos a 2 y ya veremos a dónde paramos, ¿no? A dónde paramos, ¿no? Y bueno, y ahí también, y esta es otra tendencia, ¿no? Que tú la mencionaste recién, el efecto que tiene más allá de los operadores es todo el ecosistema, esto, ¿no? Eso es. Entonces, claro, las torreras, por ejemplo, de repente, cuando ven que de 4 pasan a 3, eso es una muy mala noticia porque les acota los clientes, o sea, que tienen menos clientes. Eso es. Y son los mismos. Entonces, alguien pierde ahí.
mismo que los vendors tecnológicos, no sé, los chinos, o sea, que también antes tenía 4 operadores, ahora tienes 3, o tenías 3 y pasas a 2. Bueno, alguien deja de facturar. Entonces, es toda la industria. Cuando hablamos de industria, no son solo los operadores, sino también los vendors que están muy afectados, ¿no? En esto. Exacto, sí, está muy afectado. Dando un pequeño paso atrás, me Sí, gustaría, Ramiro, conocer tu opinión, porque tú también conoces Chile de primera mano, sí. y justo Slim y Entel acaban de presentar una oferta conjunta, digamos que por los restos de Remains of Telefónica en Chile, ¿no? Quiero decir, yo creo que es algo que también marca una tendencia que ya lo hemos visto antes, pero lo vamos a seguir viendo, ¿no? Hemos visto una versión parecida en Rumanía recientemente, ¿no? Por Cosmote, Deutsche Ajá, Telekom. ajá. ¿No? ¿Cómo ves eso? O sea, ¿te parece posible que eso ocurra en Chile o...? Sí, porque fíjate que cualquiera de los dos que se haga del pedazo que le falta, porque Entel en Chile es básicamente móvil y le falta, digamos, consolidar su convergencia en el fijo. Entonces, compraría solamente los clientes fijos de Telefónica de Chile. Y los Claro o América Móvil es básicamente fijo, o sea, tiene, porque compraron en su momento Liberty y más ellos, entonces tenían una presencia en fijo muy bueno. Y tienen móvil, pero de perfil más bajo, y con esto aumenta la cantidad. Entonces, la cantidad de móviles. Entonces, ahí como que se pueden repartir en pedazos. Y esto sucede porque hay un tema regulatorio, dado que si uno queda con más del 50% del mercado, vamos a poner que Entel se queda con más del 50% de los móviles, ahí tiene un problema. Entonces, no puede comprarse la parte móvil de Telefónica. Entonces esa se la deja a Slim. Y a Slim al revés, se compra la parte móvil y los fijos no se lo puede comprar porque queda con más del 50% del mercado. Entonces Exacto. hay un componente, te diría, regulatorio que es muy importante en el caso chileno en este momento. Ok, exacto. Así es, así es. Ya te digo que estos cambios del mercado nos llevan a ver cosas que podrían Claro, parecer sorprendentes, ¿no? Un sí, 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 memorándum firmado sí, 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 por ambas partes, ¿no? Pero claro, está bien. sí, 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 sí. Muy bien. ¿Qué más, Ramiro? ¿Qué Después más cosas quería ves? el tema de los reguladores, la Ok. regulación, también un fenómeno que también se da en España, que lo que he Mm, visto en lo que va de este año, y tú tendrás también tu visión de esto, es que el regulador entendió que ya no es cuanto más operadores mejor, ¿eh? Ya no es gran cantidad de operadores, sino es que sean por lo menos rentables y que inviertan. Y eso hace que tenga que pasar de 4 a 3, por ejemplo, o de 5 a 4, o de 3 a 2. Entonces, este como temor de los reguladores, y eso se da también en Latinoamérica, de que, si yo consolido, eso es malo para los clientes, y eso es malo para la comunidad, ese miedo se está perdiendo. Y sí están entendiendo que hay un tema que se llama escala, que hay un tema de que las rentabilidades son cada vez más bajas, y que si uno ve países como Estados Unidos, que es más grande que Europa, más grande que Latinoamérica, ni hablar, más grande, y tiene 3 operadores, entonces no, hay algo que no funciona. Entonces ahí sí hay como digamos, hay más flexibilidad por parte del regulador. No sé cómo lo ves tú. sí, estoy absolutamente de acuerdo. Pero claro, también le requiere a los reguladores, tanto a los gobiernos como a los reguladores, ¿no? Que a menudo son entidades conectadas pero Sí, diferentes, sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Sí, Se sí. requiere una flexibilidad que los pone al borde también de su propia esencia, ¿sabes? Efectivamente, Exactamente, sí, 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 exactamente. sí. Y lo que también, en ese sentido, otra cosa es el precio del espectro, por ejemplo, que llegó a estar en un pic súper alto hace Ujú. 3 años, 4 años atrás, ya no es tal. Digamos, están bajando los precios. Fíjate, Colombia, el país en el que estuve, la licitación que se hizo a fin del 2023 en 5G, Ujú. tenía un precio del espectro más bajo del que venía antes de 4G. Y a partir de ahora va a seguir bajando. Y así Sí, te diría todos los casos en Latinoamérica. Entonces el espectro radioeléctrico, sobre todo para los móviles, ya no es un tema tan
De hecho, en Perú creo que se ha adjudicado básicamente con obligaciones de hacer, como se conoce allí, ¿no? Con compromisos de cobertura Como y fue Chile despliegue. toda la vida y eso, ¿no? Eso es. Sí, 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 sí. sí. Lo que sí todavía no se pone, todavía lo que el regulador no logra, por lo menos en Latinoamérica, es el chiquitaje que le llamo yo, ¿no? Las cosas pequeñas, como los permisos para poder soterrar el cable en las Ah, ciudades, sí. o los permisos municipales y toda esa historia que sigue siendo un karma, sigue siendo Sí, sí, sí. un lío para lo que es los despliegues, tú lo sabes. Eso sigue siendo un problema. Y olvídate que se pongan las pilas los reguladores, que se pongan los Sí, gobiernos y todo. O sea, ese sigue sí, sí, sí. siendo un gran problema que siguen teniendo todos los operadores, ¿no? Sí, exacto, sí, sí. Y para cualquier despliegue. Recuerdo hace unos meses que Tim Hodges, creo que se pronuncia así, el CEO de Deutsche, aquí bueno, el CEO de Deutsche Mundial, pero habla de Europa, él decía que tenía relación con más de 400, creo, reguladores o algo así. Creo que estaba contando a las autoridades municipales también y tal, pero claro, eran Sí, muchos, sí, 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 sí. efectivamente, eran muchos, así es, así es. Otra tendencia que te quería levantar, ya saliéndome de la regulación y yendo al negocio en Ok, sí, que en Latinoamérica paradójicamente está proliferando muy fuertemente, yo creo que es por un tema de distancias, son todos los accesos satelitales. Todo lo que ok, es el desarrollo de Starlink. El Starlink hoy realmente, especialmente en zonas remotas, está reemplazando cualquier tipo de acceso. Y están vendiendo mucho, se está disparando. Y lo que yo veo, porque me interesa analizar esto, es que se vienen más Starlinks, ¿no? Se viene claro. el de Bezos, el de Amazon, se viene dentro de poco, que se llama Kuiper. Y después vienen los chinos. Los chinos también tienen, que no sé cómo, ahí va un tema político también, pero los chinos también están desplegando dos redes de miles de satélites en el espacio. Entonces, lo que quiero decir es, ya no es el tradicional modelo, especialmente para las zonas remotas, que tenía sentido de ir a desplegar cobertura no sé dónde. No, ahora con esto hay que volver a hacer los cálculos porque por ahí en realidad no te conviene ya desplegar, sobre todo por lo que es banda ancha, ¿no es cierto? Sí, exacto. Sí, la verdad es que yo cuando comento el servicio D2D, ¿no? El direct to device de los satélites es eh, B2B ya está súper desarrollado. Hay varias redes. D2D, quiero decir, direct to device. Ah, ya, perdón, te entendí B2B. Sí, 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 eso es. Sí, 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 eso sí, de poder direct to con un device. teléfono normal hacer una llamada vía satélite es casi mágico. A mí, claro, Impresionante, sí, o impresionante. sea, ¿cómo no va a tener éxito esto, no? Pero hay como dos barreras de entrada que tú mismo mencionas, ¿no? La primera es la capacidad que eso tenga, ¿sabes? Efectivamente, pues la física juega, ¿sabes? Y no va a tener la misma capacidad que una red No, terrena, nunca. Pero claro, en zonas de baja tráfico, pues te obligan a rehacer completamente tu business case, ¿no? sí, sí, Y sí, luego sí. está, y luego está el componente geoestratégico que aquí creo que es absolutamente clave en este momento, y en la TAM pues es diferente, y es que no puedes darle tus comunicaciones, que acaban siendo comunicaciones de emergencia tal vez, ¿no? No se las puedes dar ni a los chinos, evidentemente, ni a un tipo que con todos los respetos parece un villano de James Bond, ¿sabes? O sea, no, no puedes, que no sabes Lo cuándo importante es que no vea este este podcast, podcast. ¿eh? Ya. Eso es, sí, sí, ahí hay un tema, Este, pero sí. Así que bueno, después una tendencia que siempre me preguntan a mí cómo es el tema de la convergencia fijo Ah, móvil sí, en Latinoamérica, que acá en Europa, acá en España, más que en Europa, acá en España sí. está hiper desarrollado. Yo diría que es el país más desarrollado de Europa, España, en ese sentido. Ujú. Eh, claro, todavía le queda varios pasos, digamos, a Latinoamérica para llegar a eso. Eh, y entonces,
Pero empieza a ver, incipientemente empieza a darse otra vez por este fenómeno de que el regulador es mucho más proclive y flexible ahora a entender y da permisos para que las cosas sucedan. Fíjate que hay países, por ejemplo, en Chile está prohibido converger, o sea, está prohibido tener en una factura un móvil y un fijo. Ok. Que eso como quedó un poco viejo, ¿no? Pero y es Chile, estamos hablando de Chile, que es el país Sí. más... Entonces, yo creo que todavía falta mucho por recorrer, pero empiezan a haber ciertos intentos por hacer convergencia, de empaquetar el fijo con el móvil, de venderlo conjuntamente. Ahí los MVNOs vuelven a tener fuerza, porque claro, ahora yo vendo además mi parte móvil para que tú complementes el ISP o la fibra. Y antes eso no se podía, ahora sí se va a poder, por lo tanto vuelven a renacer los MVNOs, eso es algo Ok. que también va a pasar. Todos los acuerdos de bitstream entre los operadores para ser mayoristas, acuerdos mayoristas de última milla, todo eso también empieza a darse y yo creo que, bueno, también responde a la consolidación del mercado. Va a haber cada vez más Eso es. consolidación y convergencia, ¿no? Eso es, exacto. En todos los Sí. mercados. Aquí, como tú cuentas, es difícil encontrar, al menos en Occidente, un mercado tan sofisticado como el español, ¿no? En ese sentido, ¿no? Primero a nivel de convergencia, y eso a lo mejor responde a decisiones que se tomaron hace años, ¿no? Telefónica y el regulador, pero luego también, y sobre eso, al nivel de sofisticación, ¿no? Entre relaciones mayoristas, papeles de MVNO, distintos tipos de resellers. De luego, hay mucha oportunidad ahí pues, para acabar de encontrar una estructura, ¿no? Que responda bien a las necesidades de cada mercado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Eso es, Así eso que es. nada, yo la verdad cuando uno viene de afuera y ve cómo está España desarrollado, dice, wow, las cosas que están ya, uno ya no entiende sobre qué restar. No sabe qué Eso es, resta eso uno. es, Claro, ¿no? eso es, Está la eso es, marca, pero detrás de la marca hay reventa entre distintas redes. ¿Eh? O la misma eso es. marca que le revende a otro para que después le revende a sí mismo. Entonces, Eso es, eso sí, es, sí, eso sí, sí. es. Sí, así es, así Otro es. fenómeno que me anoté acá, que pasa en todos lados, es el crecimiento. Acá sí hay un nicho que son los data centers, ¿no? Los data Ok. centers sigue siendo una industria que sigue creciendo, que también va a ir consolidándose, pero está como de costado, porque te abarca no solamente las telcos, sino todo tipo de industria. Inicialmente las telcos estuvieron y poco a poco se han ido desligando también, Ujú. digamos, y lo tercerizan, ¿no? Porque no es esencial al negocio. Exacto. Pero lo que sí Ujú. es cierto es que como los datos año a año siguen explotando y ahora con todo lo que es inteligencia artificial y todo esto va a seguir explotando, imagínate. Ujú. Entonces ahí sí creo que hay de todo el ecosistema de conectividad, digamos, sigue siendo un nicho que sigue creciendo, ¿no? Sí, 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 es. Ahí, y tú seguramente estarás de acuerdo conmigo, hay el riesgo de una burbuja, claramente, ¿no? Aquí También. en Europa, en España, que está un poco por detrás de lo que es el resto de Europa, o bastante, y en América Latina también, ¿no? Hay claramente, ¿sabes? Porque así como si hay casos claros, data centers grandes asociados a hyperscalers, ¿no? O sea, Eh, si Meta dice voy a hacer un data center, lo va a hacer y hay una oportunidad y esas cosas, aunque aquí se exacto. han reflejado retrasos, ¿no? De Microsoft que decía, pues este año tampoco, ¿sabes? Y así sucesivamente, ¿no? Eh, pero para un perfil más mediano de Edge Data Center y eso, ahí hay que hilar mucho más fino, ¿no? Porque no está tan claro cuándo esa demanda que vendrá vaya a estallar, Efectivamente. ¿no? Y te puedes quedar Y ahí, también ¿sabes? está el influjo del regulador otra vez en Europa, ¿no? De que, Exacto, oiga, eso es. necesito el data center acá, no me lo podés mandar a Estados Unidos, no me lo podés mandar a la China, no me Eso lo es, tenés. eso es, También eso eso. es. Ya, bueno. Sí, Que en sí, sí. Latinoamérica no existe eso. Entonces, Ok, es más pro mercado, digamos, más libre, ok, ¿no? ok, ok. Sí, es cierto, sí. Y finalmente, bueno, yo me anoté acá algunas cosas que son muy inherentes a la TAM, Ajá. que a España también tiene cosas, pero yo creo que lo que está pasando en Latinoamérica es mayor. Yo me anoté todo el tema eh,
que influyen en el negocio, el tema, los ciclos, digamos, de la política y la economía en toda Latinoamérica, donde tenés, digamos, la montaña rusa, ¿no? Digamos, todos los países, con muy raras excepciones, como puede ser Chile y Uruguay, el resto son montañas rusas, digamos. Entonces, depende cuando tú te metas el ciclo ascendente o el ciclo descendente del negocio, más o menos. Y eso es algo que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Y elaborar y considerar, ¿no? Que acá creo que la cosa está un poco más estable, en general, digamos, ¿no? Bueno, aquí, por falta de costumbre, todo nos parece inestable, efectivamente. No, pero créeme Sí, te creo, aquello te creo, te creo, te tiene... creo. Después, otra cosa que se da es el tema que tiene que ver con gente, con población. Hay una migración masiva de personas dentro de Latinoamérica, básicamente venezolanos. Se supone que son 8 millones de venezolanos, 8 millones de venezolanos desde hace 10 años que han migrado de Venezuela. Entonces, eso es y se mueven dentro de Latinoamérica. Entonces, ahí hay un fenómeno de incremento de tráfico, si quieres, en algunos, por ejemplo, en Colombia o en Perú, tenés millones de venezolanos y se dan ciertas lógicas de nicho, de soluciones, del tema de las transferencias de dinero, no sé, hay todo un juego ahí. Que acá también en España hay, pero creo que en volumen más reducido. Sí, exacto. Y otra es la proliferación de las billeteras virtuales en toda Latinoamérica, donde las telcos también están en cierta medida involucradas, porque el nivel de bancarización en Latinoamérica es muy bajo, en general, excepto Chile. Entonces, aparecieron estos modelos de pago digital, como Pix en Brasil, Mercado Pago en Argentina, Yape en Perú, como Nequi en Colombia, donde la gente hoy ya no paga, no hace transferencia bancaria ni pago con tarjeta de crédito, pero sí lo hace a través de una aplicación y no ve el dinero. Y todo eso es el mundo digital, ¿no? Y entonces, eso también es un fenómeno muy interesante. Entonces, los operadores, las telcos, digamos, se apalancan mucho en esto para el tema de promover el negocio, promover el uso de datos, de los pagos inmediatos, el bajar la incobrabilidad y todas esas cosas, ¿no? Eso es algo que yo acá veo que no, que digamos es by the book España, ¿no? Es mucho más... Sí, 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 es cierto. Cierto, aunque aquí tenemos Bizum, que sería de alguna forma el El equivalente a lo equivalente. que tú mencionas, pero efectivamente, no sé si es tan transformacional como los casos que has puesto, ¿no? Pues Claro. yo recuerdo verlo Yapi se llama en Perú o algo así, ¿no? Que es Yape. Yape. Sí. Y sí, es realmente transformacional. Lo que no sé es cómo los telcos son capaces de capturar esa oportunidad y no les pasa, como tantas otras veces, directamente por encima, ¿sabes? Porque O no... sea, todas las grandes, sobre todo, han querido armar esto, pero como no es el core, y siempre que no es el core, la final, como tú dices, se lo pasa para arriba. Eso Así es. que, pero sí, son fenómenos. Y después, bueno, está el tema de la venta, del canal, que cada vez es más remoto, más digital. Y paradójicamente, en países menos desarrollados también, todo lo que es venta digital, el chip, la fibra que se hace por canales digitales, la eSIM que parecía como el gran Sí, cambio, bueno, incluso acá termina siendo una solución de nicho para el viajero más que para el todo. viajero, sí, sí. Y eso. Y no sé, eso más o menos lo que yo descubrí. Ah, pues es estupendo. Es estupendo. Sí, sí, son ideas increíblemente potentes, ¿no? Si te paras a pensarlo, ¿no? Eh, desde luego, pues hay mucho en común, ¿no? En la industria, por lado, pero también hay claramente, pues, unos tiempos diferentes, ¿no? Y una manera distinta también de hacer las cosas, ¿no? Al final, Total. yo siempre digo, las aplicaciones son las mismas porque al final es el mismo WhatsApp o el mismo TikTok en este momento, ¿no?
y la tecnología es la misma, porque tienes el mismo Huawei o el mismo Nokia o el mismo Sí. Ericsson. Sin embargo, los mercados son muy distintos al final, ¿no? Tú lo has dicho, los APUs no tienen que ver, los jugadores son distintos y las estrategias son diferentes, ¿no? Pero Sí, lo que sí creo y creo que estás de acuerdo conmigo, es que vivimos en ese punto de inflexión, ¿no? De que tenemos que inventar una nueva industria, porque yo lo llamo la época heroica, pues ya ha pasado, ¿no? Ya hemos construido la infraestructura que íbamos a construir. Hay mucho por hacer, pero ya no va a ser igual, ¿no? No va a ser a ese volumen, ¿no? Y, y ahora hay que concentrarse, pues eso, en contar ahí el dinerito peso a peso, ¿no? Centavo a centavo, euro a euro, ¿no? Peseta a peseta aquí, ¿no? No, igual siempre se presentan oportunidades, ¿no? O sea, Sí, por decir algo, siempre hay un challenger, incluso en España hay un sí, challenger, claro, challenger, sí, que antes no está, que hace 10 años no estaba o era muy eso es, incipiente. Bueno, eso eso es. también pasa en el resto, y ese gana mucho dinero que antes no ganaba, si es que gana, digamos. Pero si gana, Por lo menos gana dinero, factura, por lo menos por lo factura, menos ¿no? factura. ¿Me Eso es. sigues? Entonces, claro, depende quién, con qué, pero digamos, si uno ve la película completa, efectivamente hay un decrecimiento y la forma de solucionar esto es, yo creo, abriendo el ecosistema, integrándose en forma vertical, buscar todo el modelo de suscripciones con otras industrias, Ya, que acá en España también se está haciendo, o sea, que en la sí, misma sí, factura te venga también los utilities y todo, no sé. sí, sí, Eh, exacto. Son cosas bueno, que están ahí y se van desarrollando cada vez más. Así que Así es, bueno, así es. Perfecto, Ramiro. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estos insights que son muy valiosos no, por para favor. mí y supongo y estoy seguro de que para nuestros oyentes también. Si quieres cerrar este episodio, si quieres dejar un último mensaje, por favor. No, bueno, digamos, yo estoy convencido que esta es una de las industrias más dinámicas y más divertidas, sigue siendo una de las industrias más dinámicas y más divertidas en las Eso que es. hay, donde la innovación sigue dando vueltas, sigue estando ahí, y hay que estar muy atento, y hay que abrir, y hay que hacer benchmark, y hay que comparar. Por eso estas conversaciones yo creo que siempre son muy valiosas, e incluso chequear no solamente cómo se hace dentro de mi misma industria en otro país, sino en otras industrias, ¿no? Cómo mejoro. Pero nada, ese es digamos, la parte positiva que tiene esta industria, que cada vez está más exigida. Pero yo soy muy optimista respecto a los formatos, a la forma de dar vuelta a las cosas, a encontrar nuevas innovaciones, nuevas tecnologías. Hay mucha gente interesada y hay mucho dinero todavía, así que tenemos telco para rato. Seguro. Hay montones de oportunidades, Sí, efectivamente. sí, sí, sí. Muchísimas gracias, No, Ramiro. gracias. Y volver a recomendarle a nuestros lectores tu libro, ¿no? Eso. Y tu Acá podcast. está. Ahí Eso es, estupendo. estamos. Bueno, Muy bien. Joaquín, muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias. Ramiro. Adiós. Hasta Gracias. luego.